Santo Domingo Este es la periferia a la provincia. Santo Domingo le llaman el gran, a todo se le llama el Gran Santo Domingo. Santo Domingo Este tiene 1.300.000 habitantes, mal gobernado. Pero el tema que vamos a tratar hoy no es de Santo Domingo Este. El tema que vamos a tratar hoy es el alma. Hace 2 días estuvimos en un live de esto de TikTok, como estamos transmitiendo ahora a TikTok. Por cierto, saludando a todos los que están conectados a esta hora, 2 de la tarde, que es cuando se graba el programa Buitrago Vertical oficialmente en Buena Radio. Y yo me quejaba, había pasado por otro live y vi tanta vagabundería, tanta gente mala reunida. Y siempre he dicho que la gente mala son como los perros que se identifican oliéndose el ano. Politizando el tema del desastre lamentable ocurrido en Venezuela. Curiosamente, lo que no ha pasado en ningún lugar, 2 terremotos violentos con muy poco margen, o sea, no eran réplica, fueron 2 terremotos uno detrás del otro, que habrá que investigar porque hay 2 o 3 teorías de la conspiración al respecto. Pero hay una similitud asombrosa entre el ala más radical del anticastrismo, conocido en Cuba como gusanos, y el ala más radical del antichavismo, que no sé cómo le llaman los chavistas, pero para mí no distan de ser cloacas. Tú puedes estar de acuerdo o no con el gobierno, pero cuando tú antepones, aprovechas la crítica a quienes están tratando de cumplir su labor, entonces usted se convierte en una rata. Te vuelves, mejor dicho, desnudas la mala persona que eres. Desnuda que estás vivo porque Dios es grande, porque no mereces la vida. Porque quien está viviendo en un cuerpo humano y no se comporta como humano, mínimo no debería merecer la vida, que es un regalo que te da. Es un regalo que tenemos todos en el corto tiempo que estamos aquí arriba. Decía en el live que entré después de un señor que se hace llamar, disculpen, Eco. Creo que él es periodista, es un señor muy decente, de centro. A mí no me gusta mucho la gente de centro porque, como dice Juan Carlos Monedero, a los de centro nunca los fusilan. Los de centro van como un carro de un borracho, de guardarraya en guardarraya, pero nunca se mete en lío con nadie. Y hasta él estaba en modo recalcitrante, estaba en modo intolerante por la intolerancia, valga la redundancia, de estas ratas que se hacen llamar antichavistas, que se han unido para colmo porque son iguales a las otras ratas, llamadas anticastristas, conocidos cariñosamente como gusanos. En ninguno de los dos casos corresponde a la migración. La migración cubana, la migración venezolana, todas estamos hablando del 98%, aunque dice la inteligencia artificial que en el caso de los cubanos son el 95%, son emigrados económicos. Tú puedes culpar, en el caso Cuba, que el socialismo, que el comunismo no te permitió esto, no te permitió lo otro, las posibilidades, bla, 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 pero difícilmente
difícilmente eras un perseguido político. Difícilmente. Incluso en los tiempos de Guerra Fría, o sea, los 60 y entrados los 70, puede que hayas tenido algún conflicto político y bueno, hubo una rebelión llamada así, para mí, he investigado un poco, fue instigado, fue preparado el 11 de no sé qué mes, de gente que salieron en diferentes lugares a armar disturbios. De hecho, están presos los que cometieron actos vandálicos. Los que salieron con un cartel, en Cuba estamos hablando, no los metieron presos. Ahora, los que fueron y atentaron contra las propiedades, sea del Estado, sea privada, los que atentaron contra los carros que habían, bueno, esos sí fueron presos. Pero eso los meten presos en Estados Unidos, en Cuba y en Burundi. Una cosa es tú protestar y otra cosa es vandalizar. Hasta que no apareció aquello de la llamada comunidad, porque en Cuba hubo una migración de clases altas, algunas de ellas comprometidas con la dictadura de Batista, y otras clases altas y medias altas y algún que otro proletario con alguna entrada, profesionales, que emigraron. Y cantantes, y o sea, una migración de gente que dijeron, estos son comunistas, los que vienen son comunistas, Fidel Castro es comunista. Y como había toda la propaganda de que los comunistas comían niños, entonces emigraron. Pero no son exiliados. ¿Quiénes son los exiliados? Los exiliados son los que Cuba no les permite regresar, porque si regresan van in jail, a la cárcel. ¿Por qué? Por acción u omisión. Puedes que haya formado parte de grupos que atentaron contra Cuba y puedes que hayas financiado acciones de los grupos que han atentado contra Cuba. Esos dos han cometido un delito que son delitos en Cuba, en España, en Burundi, en China, en cualquier país del mundo. Cuando tú financias grupos que intentan derrocar un gobierno, tú cometes un delito contra el status quo. Y cada gobierno se toma la prerrogativa y Cuba lo que ha hecho es, para no buscarse lío, veta la entrada. Sobre todo porque en las leyes cubanas, en las leyes norteamericanas, en las leyes venezolanas y en las leyes de Burundi, cuando tú desde afuera pides que una nación extranjera invada tu país, entonces usted es un traidor y está penado, está en los códigos penales de cualquier país. Hasta en el Congo remoto o en el medio del Sahel, en el Sahara, el tú pedir invasión extranjera contra tu país es un delito. Entonces, están la oleada de Cuba, que fue esa. Después vino la otra oleada que le llamaban Caimanera. Caimanera creo que es un puertecito que hay, tengo entendido, entre Matanzas y Varadero. De ahí incluso se fueron familiares míos, eran personas de clase media que simplemente aprovecharon, ya se habían cortado los vuelos, la relación entre Cuba y Estados Unidos se había deteriorado bastante, entonces esa gente sale por Caimanera. Luego viene la oleada de los 80, que siempre hay que recordar que la oleada de los 80 fue por múltiples provocaciones que se hicieron contra embajadas en Cuba, que tienen su pico en una intromisión en lo que era en Quinta Avenida, en la Quinta Avenida cubana, casi esquina 70. En realidad, Quinta Avenida y 72, entre 72 y 74, si mal no recuerdo,
una casa grande que había ahí en la embajada de Perú, se roban un ómnibus cubano y arremeten contra la embajada. Y en el tiroteo le quitan la vida a un guardia de seguridad cubano que tenía como deber cuidar la embajada. Perú se monta en el juego. Cuba le dice, dame, porque Cuba no puede violar la embajada. Eso es territorio peruano. Cuba le dice, dame esa gente que acaban de quitarle la vida. Y Perú dice, no te lo voy a dar. Entonces Cuba lo que hizo fue retirar los guardias. Resultado, 10.000 personas en el territorio de la embajada de Perú. Y se crea lo que se le conoce así, los sucesos de la embajada de Perú. Para sacar a esa gente, entonces se implementa la salida de todo el que quisiera irse. Ahí hay cuentos, se puede decir que cuentos urbanos de que Cuba abrió las cárceles. Y por supuesto, si yo estuviera preso 15 años por ladrón en Cuba, y a mí se me abre la puerta y yo sé que yo tengo una lancha para irme, yo me voy. Y entonces apareció el acuerdo del Mariel. A raíz de los hechos fatídicos de la Embajada de Perú surge lo de Mariel. Eso fue en el año 1980. Y se produce el éxodo de Mariel. Toda lancha que venía de Estados Unidos a recoger a sus familiares, Cuba le ponía adentro sus familiares y una carga de personas que lo que querían era irse. Recuerdo que donde se hacían los papeles era en lo que es uno de los centros, en el Club Levantán. ¿En el que Levantán? No. No recuerdo. Es un club marino que estaba asignado a educación, que quedaba en 110 y la costa. Ahí había un centro donde la gente llenaba el deseo de salir del país, y Cuba, ahí fue el éxodo de los Marielitos, que salen las escenas en la película Cara Cortada de Al Pacino. Luego, Cuba tiene muchas provocaciones. Acuérdense que los hechos de Mariel fueron provocados por provocaciones incitados desde Estados Unidos. Recuerdo que hay un cantante, ahí viene, no sé si antes o después el tema de los pies secos, pies mojados. Yo sé que hay un cantante que premiaba por $1 millón el primero que tocara suelo norteamericano. El suelo norteamericano está a 90 millas de Varadero y está en la zona de Los Cayos de la Florida. Ahí es donde está las 90 millas. Cuba está a 90 millas de la Florida. Y, o sea, se incitaba a la salida ilegal. Luego vienen varias olas de salidas ilegales. Está el caso de Tarará. Está el caso fatídico del accidente que se produce con el remolcador 13 de marzo, que los que hablan de eso desde el ala anticastrista quieren decir de que la tiranía hundió el barco. No, no es verdad. Hubo un grupo de ladrones irresponsables que se roban un remolcador. Los remolcadores lo pueden googlear, porque aquí no hay que, aquí el que no googlea ya es estúpido o es un manipulador. Lo pueden googlear. Los remolcadores son barcos para aguas tranquilas dentro de los puertos. Los remolcadores no aguantan oleaje, y estos irresponsables agarran a sus hijos, los montan en un remolcador, tratándose de robar el remolcador, y trabajadores del puerto, los que manejan los remolcadores, salen detrás, se les meten delante, se produce la colisión y ahí hay fallecidos niños. Cuando ellos dicen que la tiranía les echó chorro de agua, todo eso es mentira.
Todo eso es mentira. No que los sobrevivientes, pero si tú le vas a creer a los sobrevivientes que son los ladrones que se robaron el barco, entonces estamos bien. Porque tú le estás creyendo a los delincuentes que se robaron un barco que no era de ellos, pero que arriba de eso, pusieron irresponsablemente a sus hijos. Nadie que sea responsable, es más, el que haga eso en Estados Unidos va preso por irresponsable y mínimo le quitan la patria potestad de los hijos. Mínimo. Le quitan la patria potestad de los hijos. Cuando tú arriesgas la vida de tus hijos en una aventura como esa, el malo eres tú. Ah, no, pero para esta gente, el accidente de remolcador 13 de marzo, porque si hubiera sido gana de que la tiranía matara a toda esa gente, no hubieran dejado vivo. Y sin embargo hubo muchos sobrevivientes que son los que están haciendo el cuento según a ellos les conviene. También hay otros sucesos, por ejemplo, otro barco que se tratan de robar en Tarará. Tarará queda entre Ciudad de La Habana y las playas del este, cerca de Alamar, en el norte de La Habana, hacia el este de La Habana. Ahí había un centro, había un barco y también ahí los que trataban de robarse el barco, no recuerdo si se lo robaron al fin, le quitan la vida a guardafronteras. Y esa ha sido la repetición. Provocaciones, provocaciones, provocaciones. Al final, en 1993, Cuba estaba en el periodo especial y se crea un rafi-rafi otra vez entre Cuba y Estados Unidos, y Cuba lo que hace es, precisamente por las provocaciones, Cuba lo que hace es que esconde las Griffin. Las Griffin le llaman allá a las lanchas guardafronteras. Cuba manda a que las Griffin, ya recuerdo, un raso le quita la vida para robar un barco, le quita la vida en la zona del Mariel, cerca de la zona del Mariel, al oeste de La Habana, le quita la vida a su capitán y se roba la lancha. Y por la actitud de los Estados Unidos, que no quiso regresar a ese asesino, entonces Cuba esconde las Griffin y ahí se da la famosa crisis de los balseros. ¿Qué es la crisis de los balseros? Bueno, los cubanos que se querían ir empezaron a hacer lanchas rústicas y a irse. Todo el que se quería ir, en el barrio mío, construyendo las lanchas, ponían unos tanques, un motor de un carro, lo volvían un motor fuera de borda, invento cubano, llegaban ahí al malecón de La Habana y se iba. Y la gente, vete, vete, vete. O sea, un show aquello. ¿Qué pasa? Que en ese momento ya Estados Unidos no quiere el tema de que le lleguen esa gente a Florida, y entonces a todo cubano que cogían en la travesía lo mandaban para la base naval de Guantánamo, y de ahí repatriaron a muchos. Yo conozco a varios que repatriaron. O sea, no, ahí entonces le decían, bueno, a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no, y Cuba aceptó a los que le regresaron. Esa fue la última gran oleada de ese tipo. Hace poco, por la crisis precisamente originada por el bloqueo, se crea otra migración con todo esto de lo que aquí en Dominicana, aquí se fueron también muchísimos. Sí, porque República Dominicana es capitalista. O sea, y lo curioso es eso. De Cuba huyen, de aquí emigran. Esas son las grandes falacias. Igual que llamarle al inmigrante dominicano inmigrante o diáspora, pero al cubano, entonces es que son exiliados. Mentira. Se van para Estados Unidos y al otro día están mandando a sus hijos para las vacaciones de Cuba, o van ellos mismos a Cuba a ver a sus familiares. La mayoría de los cubanos que viven hoy en Estados Unidos y en otros países del mundo van a Cuba si quisieran, cuando le diera la gana. Por lo tanto, no son exiliados. No es verdad que son exiliados. Hay un éxodo muy grande en los últimos tiempos. Muy grande. Profesionales, gente que vendió su casa, todo. Me voy porque había una crisis en Cuba terrible.
Toda esa gente ahora Trump los quiere regresar y dice que son casi 500,000. Tienen una denominación en Estados Unidos que yo no entiendo, los CP1 y los no sé qué. No entiendo cuál es la dominación. Pero sé que muchos entraron por la frontera, muchos entraron por avión, pero en el último segmento. Esa ha sido la historia de Cuba. En Venezuela, desde que llega Chávez, se da parecido el mismo caso. Hay unas castas ricas que empiezan a emigrar para acá, para República Dominicana y en Florida, sobre todo se concentran en la zona del Doral. Crean su pequeña Caracas, como mismo en la zona de Hialeah, en Florida también, en Miami es la pequeña Habana. En Miami tú hablas inglés y yo creo que la gente no te entiende. Eso es cubano. Lo he visto yo y yo he dicho siempre que apoyo 100% a la comunidad cubana y rechazo y estoy en contra de que deporten ni a uno. Ellos decidieron emigrar de Cuba, bon voyage. Ahora, si ellos creen que la migración no le fue positiva a ellos y quieren regresarse para su país, para su patria, welcome back. Más nada que eso. Que regresen a su país, que cojan 2 o 3 chelitos. Ahora pueden comprar una tierrita, comprarse una casa, una moto eléctrica y vivir tranquilos en Cuba. Con la esperanza de que pronto, comenzando, los apagones se acaben en Cuba. En Venezuela pasó lo mismo. Hubo una migración primaria, que engordaron, llevaron incluso sus negocios. Hay grandes millonarios en Cuba, de Venezuela, que desde aquí llegaron a República Dominicana, a centros de altos quilates, y se establecieron. Y yo no sé si se han vuelto a... Pero sus negocios siguen incluso activos. Salieron banqueros, salieron bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera oleada. Igualito a lo que pasó con Cuba. Que los que tenían dinero emigraron. ¿Por qué? Bueno, porque Chávez era comunista y se repite la historia como si hubiera sido un copy and paste, un copy y pega. Y luego ha habido varios intentos de oleada. ¿Qué pasa? Los anticastristas dicen que en Cuba no hay bloqueo. Es oficial, lo votan en la ONU todos los años. El mundo entero condena el bloqueo a Cuba, pero ellos dicen que no, que lo que hay es un embargo. Hace 65 años. Dicen que lo que hay es un embargo. Aunque, y entonces ahora le dicen, ahora sí hay bloqueo. Porque Donald Trump amenazó a cualquier país del mundo si le venden una gota de petróleo a Cuba. Pero ese cerco ha sido sistemático, está precisamente refrendado en la ley Helms-Burton y Torricelli. O sea, el que quiera, volvemos a los estúpidos, el que quiera googlea y le pueden preguntar a la misma IA. ¿Es bloqueo o es embargo? Y hasta la IA de Grok, que son los más gusanos del mundo, le va a decir, no, es bloqueo. O sea, cuando tú impides que un banco que no tiene nada que ver con United States of America, pero que tiene transacciones con los bancos norteamericanos, negocie con Cuba, eso no es embargo, eso es bloqueo. Más nada, cuando tú amenazas a los directivos de empresas que no tienen nada que ver con Estados Unidos, pero que sus negocios sí, de si hacen negocios en Cuba, tú le vas a tumbar todos los vínculos que tenga con Estados Unidos, es un bloqueo, no es un embargo. Pero estos estúpidos, porque ante todo son estúpidos, ignorantes y o manipuladores, dicen de que es un embargo. Como si un embargo de 65 años no tuviera el mismo peso económico en detrimento de un país que un bloqueo. Ok. Luego viene Venezuela. En Venezuela, Obama
tratando siempre lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ahora se ha dado a llamar el cambio de régimen. Antes lo que hacía era que asesinaban a presidentes y les imponían dictadura. Ahora han cogido con reventar los procesos electorales e instalar a sus lacayos, a sus lamebotas, o como le llama Donald Trump, a los lameás, a los lametraseros, porque él mismo dijo, me están llamando para lamerme el trasero. Ahora lo que hace Estados Unidos es que hay un proceso electoral en el tal lado, sino que la votación, que si los candidatos, olvídate de eso, este es el mío, mete todo el dinero, compra quien tenga que comprar y haz el fraude que tengas que hacer. Este es el mío y punto. ¿Por qué? Porque ese lacayo es quien va a garantizar poderle entregar los recursos naturales sin pagar un chele a Estados Unidos. Obama fue el primero, todos en verdad pusieron sanciones, pero Obama fue el que empieza a apretar a Venezuela. Y luego viene Donald Trump. Donald Trump, que hizo de la suya, cierra completa a Venezuela y se produce uno de los éxodos más grandes que se han dado en el mundo, comparado nada más que con el éxodo sirio, que fue masivo también por la guerra de Siria. Y millones de venezolanos emigran. ¿Pero por qué emigran? No era por estar en contra del gobierno, eso es mentira. Migran por una crisis económica inducida desde el extranjero por el país más poderoso del mundo. Pero no lo digo yo. Hay un video donde Donald Trump en campaña ahora para la segunda temporada dice, cito, cuando salí de mi mandato, su primer mandato, teníamos a Venezuela colapsada. Y oye eso, hoy le estamos comprando petróleo, cuando todo ese petróleo pudo haber sido para nosotros regalado. O sea, el mismo Donald Trump reconoció en campaña que había producido una crisis humanitaria inducida para provocar que se cayera el gobierno. Fatalidad para él. Lo que se produjo fue un éxodo y ahí salieron, como dicen en República Dominicana, macos y cacata. Ahí salieron gente trabajadora, hermosa, buenos, pero también la lacra. Y varios países estúpidos, lacayos, lamebotas, quizás, in English of course, de Latinoamérica, Piñera, el otro que estaba en Perú, etcétera, dijeron, vengan venezolanos anticastristas, abrimos los brazos, y lo que se les metieron para ahí fueron, junto con la gente buena, se le metieron unos que han armado hasta pandillas de nuevo tipo. Recuerden que Caracas, desde antes de Chávez incluso, era una de las ciudades más peligrosas del mundo. Yo recuerdo un amigo mío, en los 90, vivía una cuadra más arriba de donde yo vivía, teníamos muy buena relación, él era cliente mío, y me dijo a mí, yo me voy de este país hasta la Conchinchina, y se fue a Caracas, en aquella época antes de Chávez. Bien, pues él recogió, vendió la casa, él recogió y regresó, porque lo asaltaron al hijo 2 veces y a él 1 vez en Caracas, en un término de 6 meses. Esa era la Caracas antes de Chávez, ¿eh? Para que nadie me haga cuento, yo lo sé. O sea, todos estos éxodos han sido provocados de una manera o de otra por crisis inducidas hacia, específicamente estoy hablando, Cuba y Venezuela. Eso ha hecho que por resentimiento de los antichavistas, que han sido unos incapaces, aunque tuvieron una vez un logro y tuvieron mayoría en la asamblea, cuando tuvieron mayoría en la asamblea la desaprovecharon porque quisieron tumbar también el ejecutivo. Y ahí entonces se forma todo aquello que
la constituyente, Maduro les planteó una constituyente y revientan el sistema y crean crisis política. Los antichavistas nunca han podido, más nunca, ganar una elección. Nunca han podido ganar una elección. Desde que Chávez subió. Probaron de todo. Crisis humanitaria, tirarle un dron al presidente para quitarle la vida, meter un grupo armado para también quitarle la vida al presidente, secuestrar a Chávez, después una huelga empresarial de 6 meses. Y todo esto dio al traste a atentar contra la industria petrolera, y la industria petrolera se volvió vieja e ineficiente. Ahora ocurren desgraciadamente los terremotos. Los terremotos de Caracas. Y las ratas de pronto hasta comparten live para descargar su odio y su resentimiento, como otra vez si fuera un copy and paste. Se besan, son iguales, son desalmados. Porque ahí estaba viendo un video de gente declarando que la Guardia Nacional no está, o como se llame, no están permitiendo el acceso a las zonas devastadas. Eso se hace en todos los países. En todos los países. Para evitar saqueo, para evitar accidentes. O sea, lo que se está haciendo, lo que el ejército y la policía y la guardia y los bomberos están haciendo en las zonas afectadas en Venezuela, se hace en todos los países. Se declara incluso estado de sitio. Recuerden qué fue lo que pasó, por ejemplo, en la última tormenta que entró a Florida por la zona de Tampa, que arrasó toda una costa, pueblo. Lo primero que hacen los ejércitos es declarar la zona de desastre y declarar un estado de sitio. ¿Por qué? Porque empiezan, como ha habido ahora en Caracas no, en las zonas afectadas, saqueos. Pero no de hambrientos, sino de gente que se va y se roba iPhone, se roba joyas, se roban televisores. Porque esos fenómenos de saqueo no tienen nada que ver con cuando ha habido saqueos por hambruna. Nada que ver. Son gente que entran sobre todo a las tiendas, no a robar comida, sino a robar efectos eléctricos y todo eso. Y los organismos de seguridad lo primero que hacen es cercar, y si tú quieres una ayuda, la puedes entregar en la frontera de la zona afectada, que está custodiada. Bien, pues entonces, los anticastristas, los antichavistas, ultras, que son ratas, son personas despreciables. El diablo los junta y los alimenta en su resentimiento y en su odio. Han querido aprovechar este momento de dolor de Venezuela para reforzar su odio. No creo que ni de forma planificada. Lo triste de esto es que no creo que haya sido de forma planificada. O sea, que un segmento de la oposición haya dicho, atiéndanme, vengan acá, acérquense. Mira, vamos a decir de que el gobierno venezolano ha sido, No. Es la gente, la diáspora, esa diáspora llena de odio. Algunos de ellos incluso dentro de Venezuela. Mal informando a los venezolanos y mal informando al mundo. Desprecio es lo único que se le puede dar a esta gente. Desprecio. Son desalmados, son lo peor. Esto no tiene que ver ni con Fidel Castro, ni con Díaz-Canel, ni con Chávez, ni con Maduro, ni con Delcy, ni con Trump. No tiene nada que ver con nadie. Esto es un segmento de la población que yo siempre hago hincapié de que en la raza humana, toda sociedad defeca aproximadamente un 10%. Pasa a ser las ratas, las lacras, lo que Fidel le llamaba escorias
y lo que José Martí les llamaba insectos en Nuestra América, cito, hay que llenar los barcos de esos insectos que le roen el suelo a la patria que les nutre. Cierra la cita. O sea, este tipo de comportamiento malvado de hijos de su M madre, gente sin alma, sin empatía, sin amor, no tiene que ver ni con el chavismo ni con el fidelismo. No tiene nada que ver ni con Cuba ni con Venezuela. Simplemente corresponde al ala más radical de los resentidos, de los desalmados. Y por eso le dije a los amigos venezolanos que no cogieran lucha, porque ni se les tiene en cuenta. Se les pasa por el lado y se trata de ayudar sembrando amor. La única forma de tú luchar contra esta gente no es enfrentarlos, es sembrando amor. All we need is love, decían los Beatles. Mi nombre es Fernando Buitrago. Si te ha molestado lo que he dicho es porque no tienes alma, porque eres tan rata como los aquí referidos. Simplemente no sirves. No sirves y ni la vida como regalo mereces tener. Mi nombre es Fernando Buitrago. Usted puede estar de acuerdo o no con lo que yo digo. La pregunta es si tengo razón o no. Nos vemos pronto. Por favor, Sebastián.